Muy buenos días, amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bendecido grupo edificados en la palabra. Que la paz y el amor de nuestro Dios reine en nuestros corazones, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, les suplico que me acompañen en oración en esta hermosa mañana. Oremos. Excelentísimo y eterno Padre Celestial, en este hermoso amanecer, Padre, venimos delante de tu divina presencia, a darte infinitamente las gracias, mi Dios, por los favores y bendiciones derramadas, Señor, a cada uno de tus hijos. Gracias, mi Dios, por la dicha de poder ver la luz de un nuevo día, mi Padre Celestial, por el aire que respiramos. Permítanos, Padre, que cada día busquemos más tu presencia. Mi Dios, te pido que me uses como un instrumento de tu labranza, regando la semilla de tu santo evangelio, Padre. Padre, te pido también que toques los corazones con tu santo espíritu a cada uno de nuestros oyentes, nuestros hermanos oyentes, y danos sabidurías, Padre Santo, discernimiento para poder profundizar tu palabra, mi buen Dios. Padre Santo, me abandono en tus divinas y poderosas manos para que tú seas guiándome, Padre. Que tú seas poniendo cada palabra adecuada en mis labios, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, seguimos con nuestro lema principal, Éxodo. Jehová camina con su pueblo. Estamos en la 9ª semana, mis amados hermanos, y en los planos del tabernáculo y las leyes del sacerdocio, la forma correcta de acercarse a Dios y adorarlo. Nuestro tema para hoy, 28 de junio, mis amados hermanos y hermanas del 2024, se titula El altar del holocausto, el atrio del tabernáculo y el candelero, símbolos de la forma correcta de acercarse a Dios. Amén. Nuestro texto bíblico, mis amados hermanos, lo encontramos en Éxodo 27, del 1 al 21. Vamos a leer primeramente, mis amados hermanos, del 1 al 8. Y nos dice así: Harás también un altar de madera, de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura, o sea, de 2 metros con 25 centímetros. Será cuadrado, dice, el altar, y su altura de 3 codos, metro con 35 centímetros, mis hermanos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte de él mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger las cenizas, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar. Cuando sea llevado, lo harás hueco de tablas de madera que te fue mostrado en el monte. Así lo harás. Así que nos damos cuenta que nuestro Dios ya le había dado las instrucciones a Moisés cómo tenía que hacer todo el tabernáculo y
cómo lo tenía que preparar, cómo tenía que hacer todo el altar del holocausto y también el tabernáculo, mis amados hermanos, y el candelero. Todo esto ya tenía información Moisés de parte de nuestro Señor Jesús. Mis amados hermanos, vemos que en el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, no habían barreras entre Dios y el hombre, mis hermanos. Había una comunión ininterrumpida, mis hermanos. Obedecían a Dios y Él proveía para satisfacer sus necesidades, pero el hombre pecó, mis hermanos, desobedeció y se volvió contra Dios, desperdiciando el cuidado y la comunión con el Eterno, mis hermanos. Qué gran privilegio el que había de comunicarnos con nuestro Dios, pero el pecado estuvo para destrozar todo eso, mis amados hermanos. En ese mismo momento, la puerta que conduce hacia la santa presencia de Dios, mis hermanos, se cerró. A partir de entonces el hombre tenía prohibida la entrada a la presencia de Dios y estaba destinado a estar separado de Él para siempre, mis hermanos. Sin embargo, Dios tenía un plan de redención. Es que el amor de nuestro Dios es tan grande, mis amados hermanos, que Él siempre tenía un plan de redención que permitiría que el hombre volviera a acceder a su presencia. Era un plan cuyo cumplimiento llevaría muchos años. Aún así, Dios obró a lo largo de siglos para llevarlo a cabo, mis hermanos. Una de las primeras etapas de ese plan se revela en la construcción del tabernáculo. Por medio del tabernáculo, mis hermanos, Dios permitió a los sacerdotes presentarse en su presencia en representación del pueblo. No obstante, el pueblo de Dios, mis hermanos, seguía muy lejos de experimentar la presencia y la cercanía íntima de nuestro Señor. Dado que no podían acercarse a Él personalmente, tenían que acercarse a Él a través de un mediador, mis hermanos. El tabernáculo era solo una sombra de cosas mucho más grandes que habría de suceder. En los tiempos perfectos de Dios, mis hermanos, Él planeaba enviar al mundo a la única persona que podía abrir el camino hacia su presencia, aquel que podía conceder al hombre el acceso libre a ella, en todo momento y en todo lugar. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Solo nuestro Señor Jesucristo es el camino hacia la presencia de nuestro Dios. Él es quien trazó el sendero por el cual el hombre pecador podría caminar nuevamente hacia la morada del Señor, de nuestro Señor. Él es quien consumó el simbolismo de la entrada a su presencia. Solo Él puede abrir la puerta hacia Dios, mis amados hermanos. Cristo es la única puerta en la cual nosotros podemos entrar a su presencia. Mis amados hermanos, nos damos cuenta qué hermosa enseñanza nos da la palabra de Dios. Damos cuenta, mis amados hermanos, que el altar del holocausto simboliza la necesidad de la expiación y de la reconciliación con nuestro Dios. Mis hermanos, el altar del holocausto estaba ubicado en el atrio del tabernáculo y simbolizaba la necesidad de la expiación y de la reconciliación con Dios. Cuando el creyente, mis hermanos, entraba en el gran tabernáculo de Dios, lo primero que veía era el altar del holocausto. Sin duda era el centro de atención de todos los adoradores, mis hermanos, que entraban a ese lugar. Mis hermanos, ahora tomemos en cuenta que este altar era solo para el pueblo de Dios
y no para el uso de nadie que no perteneciera a la familia de Dios. El altar, mis hermanos, era el lugar donde Dios salía al encuentro de su pueblo, que necesitaba expiar sus pecados. Mis hermanos, nos podemos imaginar cómo resplandecía con un fuego ardiente y estaba rodeado de sacerdotes que tendían sobre él constantes sacrificios. Esta enorme estructura, mis hermanos, no podía pasarse por alto. Todos los hombres que pasaban por las puertas del atrio necesariamente veían y advertían su presencia. El altar, mis hermanos, simbolizaba la necesidad de hacer expiación por los pecados y reconciliarse con Dios por medio de la sangre sacrificial del animal, mis amados hermanos, que actuaba como sustituto de la vida del pecador, que presentaba su ofrenda. Siempre debemos nosotros de recordar, mis amados hermanos, recordar esta verdad. Antes de que el hombre pueda tener una relación con nuestro Dios, tiene que advertir y ser consciente, mis hermanos, de su necesidad de expiar sus pecados y de reconciliarse con Dios por medio de la sangre sacrificial de nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, el altar estaba hecho de madera, como ya lo leímos, pero ¿cómo es de que eso no, a pesar de que el fuego era ardiente y no ardía la madera, verdad? Eso es algo sorprendente, pero ¿quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo fue el que dio la orden de cómo tenía que hacer. La sabiduría es divina, no es terrenal, mis amados hermanos. Una expiación, mis amados hermanos, que no perdura, una reconciliación con Dios que no es duradera, no tiene ningún valor. Las filosofías del mundo nos ofrecen muchas alternativas baratas para evitar ponernos a cuentas con nuestro Dios y su justicia, mis hermanos. El mundo enseña que las personas pueden acercarse a Dios a ser aceptas delante de Él, mis amados hermanos. Veamos los requisitos del mundo, mis amados hermanos, dando lo mejor de sí mismo y haciendo todo lo que puede, guardando las reglas y los rituales de la religión, perteneciendo a cierta religión o iglesia, dando frutos en ella, creyendo en el Dios que adoran todas las religiones, mis amados hermanos. Hemos escuchado muchas veces de quien dicen que es el mismo Dios el que adoramos, tanto ellos como nosotros. Eso es lo que dicen, creyendo en el Dios que ellos adoran, mis amados hermanos. Que sin importar los distintos nombres que cada credo le ponga, mis hermanos, siguiendo a ciertos hombres que se hacen también, mis amados hermanos, llamar profetas cuando nosotros sabemos que profetas ya no existen. Mis amados hermanos, el altar de bronce nos deja un mensaje distinto. La expiación y la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados, son necesarias para poder acercarnos a Dios, mis hermanos, y ser aceptos delante de Él. El hombre necesita un Salvador, mis hermanos, que se sacrifique a sí mismo por el hombre. Nadie puede acercarse a Dios sin ese Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. La vida del sacrificio puro y perfecto tiene que ser entregada como sustituto en lugar del hombre, mis hermanos. Es necesario que se derrame la sangre que sustituya, mis hermanos, a la del hombre, para que el ser humano pueda presentarse delante de Dios y ser acepto a sus ojos. Ese es el único camino de salvación, mis amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Está este cumplimiento, mis hermanos, y la consumación del
del mensaje y el símbolo del altar de bronce, mis hermanos. En Juan 1:29 nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Mis amados hermanos, el altar llevaba un cuerno en cada una de sus 4 esquinas, hechos por una misma pieza, nos lo dice sus sagradas escrituras, hechos de una misma pieza con el altar. Lo vemos en el versículo 2, lo leímos. Estos cuernos, mis amados hermanos, simbolizan varias verdades. Los cuernos simbolizan el poder expiatorio del altar, el hecho de que Dios aceptaba el sacrificio como sustituto en lugar del creyente que presentaba la ofrenda, mis hermanos. Eso es lo que vemos en el ritual del sacrificio. Parte de la sangre se ponía sobre los cuernos antes de que el resto se derramara al pie del altar, mis hermanos. Los cuernos simbolizaban el poder y la fuerza de Dios, mis hermanos. Los cuernos simbolizaban también la salvación de nuestro Dios. Los cuernos también simbolizaban la protección y la seguridad del refugio y la ayuda de nuestro Dios. Por eso nos dice en segunda de Samuel 22:3 nos dice, mi Dios, mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio, Salvador mío, tú me salvas de la violencia. Amén. Hermoso, hermoso mensaje, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, vemos también el altar estaba cubierto de bronce, como lo leímos en el versículo 2, cubierto de bronce, era absolutamente indispensable para evitar que las llamaradas que ardían continuamente, mis hermanos, sobre el altar, lo consumieran. Dios dio instrucciones claras al respecto, mis amados hermanos. Los sacerdotes no debían permitir que el fuego del altar se apagara. Era un gran compromiso que ellos tenían y que un compromiso no con el humano, sino que con nuestro Dios. Mis amados hermanos, Jesucristo es la única persona que pudo haber soportado la cruz. Cualquier otra persona, mis amados hermanos, se habría consumido al instante bajo la ardiente ira de juicio de nuestro Dios sobre el pecado, mis hermanos. Porque recordemos lo que dice en Juan 19:17, mis hermanos, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo se dice el Gólgota. Y mis hermanos, y estando en la condición de hombre, se humilló, y asimismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, mis amados hermanos. Jesús soportó el sufrimiento de la cruz para que nosotros fuéramos salvos de nuestros pecados, mis amados hermanos. Jesús soportó el sufrimiento de la cruz para que nosotros fuéramos libres también de la maldición de la ley. Cristo, mis hermanos, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, y eso lo leemos en Gálatas 3:13, mis hermanos. Jesús soportó el sufrimiento de la cruz para que nosotros fuéramos sanados, mis hermanos. Por eso dice, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, mis amados hermanos, para que nosotros pudiésemos obtener aquella paz, vivir aquella paz. Mis hermanos, Él tuvo que llevar ese castigo, y que por sus llagas también nosotros fuimos, mis amados hermanos, curados. Amén. Todos los utensilios, mis amados hermanos, del altar estaban hechos de bronce, como lo leímos.
los calderos, las paletas, los calderos servían para llevar las cenizas desde el altar hasta un lugar fuera del campamento, mis hermanos. Las paletas, mis hermanos, sin duda servían para recolectar las ascuas consumidas y sacarlas del altar. Los tazones y garfios. Los tazones se empleaban para recoger la sangre del sacrificio, que después de esparcir dentro del santuario se vertía al pie del altar, mis hermanos. Muy probablemente los garfios hayan sido tenedores o algo así como ganchito de 3 dientes que servían para acomodar el sacrificio sobre el altar. Los braseros, mis hermanos, los braseros eran los recipientes que contenían los carbones candentes del fuego divino. Mientras se limpiaba el altar o cuando se trasladaba el campamento, mis hermanos, por ende el altar de un lugar a otro, mis hermanos. También los usaba para transportar los carbones ardientes desde el altar del incienso que estaba dentro del lugar santo, mis hermanos. Mis amados hermanos, el altar tenía unas rejillas de bronce, lo leímos en el versículo 4. Dios dio instrucciones especiales para construir. Hacer 4 anillos de bronce, uno para cada una de sus 4 esquinas, mis hermanos. Ubicar las rejillas debajo del borde de la mitad de la altura del altar. El altar tenía 2 varas hechas de madera de acacia y cubiertas de bronce también, mis amados hermanos. El altar estaba hecho de forma ahuecada. Las instrucciones de Dios, mis amados hermanos, eran estrictas. El altar tenía que estar construido exactamente según el diseño divino de nuestro Dios. Mis amados hermanos, ¿qué clase de altar hubiese hecho el humano, mis amados hermanos? Sabemos, mis amados hermanos, que con qué tipo de altar el hombre habría intentado ganarse el favor de Dios y volver acepto delante de él. El altar del hombre, mis amados hermanos, habría sido un altar de religión, virtuales, de esfuerzo humano y buenas obras, pensando para hacer el bien y sentirse bien de dinero y presentes también. Mis amados hermanos, nuestro Dios no confió en el diseño del altar al ser humano, sino que asignó esta gran responsabilidad a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Amén, mis amados hermanos. Él es el Cordero de Dios. Mis amados hermanos, el altar del holocausto nos enseña varias lecciones. El sacrificio sustituto es necesario para perdón de los pecados. No hay perdón sin el derramamiento de la sangre de sacrificio. No hay forma de acercarnos a Dios, de ser salvos más que por medio de la muerte de un sustituto, mis hermanos. Jesucristo consumó el simbolismo del altar de bronce, mis hermanos. Jesús es el Cordero de Dios. Por eso nos dice en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Jesús es el Cordero, mis amados hermanos, que fue llevado al matadero. Jesús es el Cordero de Pascua, sacrificado por nosotros también, mis amados hermanos. Por eso nos dice en 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nuestra masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Mis amados hermanos, Jesús es quien dio su vida como un rescate hacia nosotros. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice su palabra, sino para servir.
Eso, por eso Él vino a dar su vida, mis amados hermanos. Eso lo leemos en Marcos 10:45. Jesús es quien entregó su vida, mis amados hermanos, por nosotros. Y al haber entregado Él su vida por nosotros, nos dice en Primera de Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Amén. Mis amados hermanos, ahora vamos a leer el versículo 9 al 19, que es lo que nos sigue, mis amados hermanos. Y dice así: el atrio del tabernáculo. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, entrará el atrio. Cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas, con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental, tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. En el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada, eran 2 cortinas que habían una en cada lado, mis hermanos. Serán de 15 codos sus cortinas, 3 con sus 3 basas. Al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí, y lino torcido de obra de recamador. Sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata. Sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. A la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Amén, amén. Es lo que vemos, es lo que nuestro Dios le había ordenado, mis hermanos. Aquí vemos, mis amados hermanos, que el ser humano puede acercarse a Dios. Tenía varios propósitos y todos eran importantes en la construcción del tabernáculo. ¿Cuál era el propósito general del holocausto? Del tabernáculo, que hubiera un lugar donde Dios pudiera habitar con su pueblo y un lugar al que el pueblo pudiera acudir para acercarse a Dios y adorarlo. El atrio servía como seto o barrera entre el mundo externo y la presencia de Dios, porque Él es un Dios santo. Marcaba un límite claro entre el mundo y la presencia de Dios, mis amados hermanos. Israel tenía el mandato de construir el atrio. Dios quería asegurar que el mobiliario sagrado del tabernáculo estuviera a salvo. Para eso ordenó, mis amados hermanos, a su pueblo que levantara una barrera protectora alrededor de la tienda. El lado sur y del atrio construido conforme Él lo había ordenado, mis amados hermanos. Y es así, como lo hemos leído, mis amados hermanos. El lado oriental también tenía, todo tenía sus medidas, mis amados hermanos.
La entrada, mis hermanos, consistía en una cortina que servía como única puerta del atrio. Lo vimos en el versículo 16. Esa cortina medía 9 metros de largo, estaba hecha de lino fino, decorada y bordada, porque esa era la puerta principal, mis amados hermanos, con hilo azul, púrpura y carmesí. Hermoso, hermoso debe haber sido, mis amados hermanos, esas cortinas. Mis hermanos, las columnas del atrio estaban unidas con corchetes y anillos de plata. Lo vimos también en el versículo 17. La síntesis de estas especificaciones, mis hermanos, reafirman lo que acaba de revelarse a Moisés. A Moisés se le había revelado, mis amados hermanos, todo esto. El atrio medía de 45 metros de largo. Todo esto ya lo vimos, mis amados hermanos, lo leímos. Las paredes que delimitaban el atrio, mis hermanos, nos enseñan al menos 3 lecciones. Las paredes de lino simbolizaban la justicia y la santidad de Dios. Él es tan justo y santo, tan blanco y puro, que está apartado del mundo, mis hermanos. Cuando las personas miran a Dios, deben de ver que Él habita en justicia y santidad. Cuando los israelitas, mis hermanos, miraban las paredes del atrio, recordaban que Él es santo. Amén. Cuando las personas se acercan a Dios, deben de hacerlo con reverencia, asombro, adoración, alabanza. Deben alabarlo, aprender, agradecer que Él nos permite entrar a su presencia, mis hermanos. Jesucristo consumó el símbolo de las paredes del atrio. Él es la justicia de Dios, mis amados hermanos. La puerta o entrada del tabernáculo nos deja al menos 2 enseñanzas. Hay un solo camino para entrar a la presencia de Dios, y en contra de lo que muchas personas creen y buscan, en la práctica no tiene muchos caminos, como lo vimos. El ser humano debe acercarse a Dios si lo que desea es vivir eternamente, mis amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo consumó el símbolo de la puerta o entrada del tabernáculo, porque nuestro Señor Jesús es la puerta, es la única puerta, a la presencia de nuestro Dios. El hombre debe acercarse a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque solo a través de Él podemos entrar, mis amados hermanos. Mis hermanos, Jesús es el único camino por medio del cual el hombre puede acercarse al Padre. Mis hermanos, el candelero del tabernáculo simbolizaba que el camino hacia la presencia de Dios presencia de Dios siempre está abierto en el lugar santo. Era el elemento que iluminaba el camino del sacerdote. Sin el candelero, mis hermanos, la tienda habría sido un obscuro y desconocido misterio. El corazón humano, los efectos de la oscuridad son, mis hermanos, tropiezos, miedos, confusión, impotencia, desesperanza, falsas enseñanzas, falsa adoración, soledad, vacío, mis hermanos. El candelero, mis hermanos, ilumina el camino hacia la presencia de Dios y mostraba también al pueblo cómo entrar a ella también. Dios dio el mandato de que debía traerse aceite, pero de oliva, para hacer arder, mis hermanos, continuamente las lámparas. Eso lo vemos en el versículo 20. La lámpara de Dios debía emitir una luz pura, fuerte y brillante. La fuente de esa luz, mis hermanos, era el aceite puro que provenía de olivas verdes, machacadas, no aplastadas, mis amados hermanos. Al parecer, las olivas machacadas o golpeadas se obtenía una luz que no hacía humo o hacía muy poco.
El candelero estaba ubicado justo afuera del velo interno, mis hermanos, la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo y tenía la función de proveer luz de forma continua en la presencia del Señor, tanto de día como de noche, mis hermanos. Guardar ese mandamiento requería que los sacerdotes presentaran atención al candelero constantemente, que recortaran los pabilos de la lámpara también y las reabastecieran de aceite de oliva. Cuando la luz, mis amados hermanos, o vemos aquí de aceite de oliva, este es un estatuto perpetuo que toda la generación debía guardar. Ese dato es de suma importancia. La luz de Dios es para todas las generaciones, para todos los hombres, mujeres, niños, a lo largo de la historia. Cuando la luz de Dios está oculta de los hombres, mis hermanos, la oscuridad trae destrucción y muerte a sus vidas. Cuando la luz de Dios está lejos de los actos de los hombres pecadores, su corazón se endurece también. Cuando la luz de Dios se extingue, los pueblos van en pos de dioses falsos también. Este mandato, mis hermanos, no es solo para Israel, sino también para los creyentes hoy en día. La luz de Dios debe arder de forma continua o el mundo quedará perdido en la oscuridad. Nuestro Señor Jesucristo es la verdadera luz que nunca se extingue, mis hermanos. Su luz siempre está encendida para mostrarnos a las personas cómo acercarnos a Dios, asegurarse de obtener la aprobación también. Para mostrarles a las personas cómo enfrentar una prueba de la vida sin importar los difíciles que sean, mis hermanos. Para mostrar a las personas cómo resolver los problemas graves de la vida también. Nos damos cuenta, mis hermanos, que que no habrá ahí más noche ni no tiene necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios es el Señor quien los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. A lo largo de las Escrituras, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Debemos estar llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, del Espíritu de Dios, para que los pueblos del mundo vean a Cristo y su gran amor por ellos. El desafío de todo creyente es llevar adelante una vida marcada por la llenura del Espíritu de Dios. El creyente que está lleno del Espíritu de Dios da un contundente testimonio de amor, gozo y paz. Por eso nos dice su palabra, mis hermanos, porque más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, son benignidad. Conocemos en Gálatas 5, 22, 23 nos dan los frutos del Espíritu, mis hermanos. El creyente que está lleno del Espíritu de Dios es una luz que alumbra todo el mundo. Mis hermanos, el altar de bronce ubicado en el atrio, lo que nos enseña el altar es el sacrificio sustituto es necesario para el perdón de nuestros pecados. No hay perdón sin el derramamiento de sangre de un sacrificio. No hay forma de acercarnos a Dios, de ser salvos más que por medio de la muerte de un sustituto, mis hermanos. Y es por eso, mis hermanos, que lo que también nos viene a enseñar las paredes del tabernáculo, lo que las paredes nos enseñan, mis hermanos, esas paredes de lino simbolizaban la justicia y la santidad de Dios. Él es tan justo y santo, tan blanco y puro, que está apartado del mundo, lo leímos. Cuando las personas miran a Dios, deben de ver que Él habita en justicia y santidad también, mis hermanos. También la única puerta o entrada al tabernáculo, mis hermanos, lo que nos enseña es que hay un solo camino para entrar en la presencia de Dios. En contra
de lo que muchas personas creen y buscan también, mis amados hermanos. Los cuernos del altar, mis hermanos, tanto el altar del holocausto como el altar del incienso, tenían cuernos a cada esquina a lo largo de todas las escrituras. Los cuernos de ambos altares tienen 4 significados simbólicos, mis hermanos. A lo largo de las escrituras, los cuernos simbolizan poder, fuerza, por lo tanto, los cuernos del altar simbolizan el poder y la fuerza de Dios. Solo Dios tiene el poder y la fuerza para librar a su pueblo en medio de todas las pruebas, tentaciones, mis hermanos. Nos dice su palabra: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, nos dice en Salmos 18:17, mis amados hermanos. Los cuernos del altar simbolizan el poder sacrificial y expiatorio, reconciliatorio del altar, tal como lo apreciamos mis amados hermanos, en el hecho de que el altar fuera el lugar del sacrificio. Hoy en día Dios acepta el sacrificio de Jesucristo como el sustituto por la ofrenda del creyente. Jesucristo mismo es el poder expiatorio que reconcilia al creyente con nuestro Dios, mis amados hermanos. Los cuernos del altar simbolizan la salvación de Dios también. La salvación de Dios es un don que puede experimentar todo el que clame al Señor y ruegue por su salvación también, mis hermanos. Los cuernos del altar simbolizan la protección también, la seguridad y el refugio y la ayuda de nuestro Dios. Dios, mis hermanos, prometió guardar a su pueblo cerca de su corazón y velar por ellos para guiar a su peregrinaje hacia la tierra prometida también. También, mis hermanos, las paredes del atrio estaban hechas de cortinas de lino. A lo largo de las escrituras vemos que el lino fino se describe como un material blanco y limpio, lo cual habla de la justicia de Dios. Las paredes del atrio simbolizan la justicia y santidad de Dios también. Él es tan santo y justo, tan blanco y puro, que está totalmente apartado del mundo, mis hermanos. También vemos el aceite, mis hermanos. El sacerdote tenía que prestar atención al candelero y rebosarlo de aceite siempre que fuera necesario, para que la luz nunca se consumiera. El aceite simboliza el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu de Dios en la vida del seguidor, mis amados amigos. Jesucristo prometió al creyente que el Espíritu Santo siempre estaría presente guiando al pueblo de Dios hacia la luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Amén, amén. Le damos gracias a nuestro Dios por esta bella enseñanza, mis amados hermanos, y lo que significa cada parte del holocausto y del atrio, del tabernáculo, perdón. Démosle gracias a nuestro Dios por medio de la oración. Oremos. Excelentísimo, eterno Padre Celestial, en esta hora, Padre Santo, venimos a darte infinitamente las gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos hablas en diferentes formas, Señor. Vemos aquí, Señor, cada parte, el significado que tiene, Padre Santísimo. Y así como escogiste, Padre Santísimo, todo este material tan especial para ti, así es como nos has escogido a nosotros, Padre Santísimo. Muy especialmente nos has escogido, Padre Santísimo. Te pedimos, Señor, que te demos honra y gloria, que nos ayudes, Padre Santo, para que nosotros podamos seguir adelante, Señor, sembrando la semilla de tu Santo Evangelio. Vemos las grandezas del Antiguo Testamento, Padre. Sin el Antiguo Testamento no estamos completos, Padre Santísimo, porque no sabemos de estas grandes enseñanzas que tú has dejado, Padre Santísimo. Te pedimos que tú nos guíes, Padre Santísimo, nos des sabiduría y discernimiento en tu palabra. Todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis